días, somos el seminario número 3 y nos corresponde hablar sobre el tema de colestasis. Este grupo está conformado por Mujica Rofani, Natera Neurismar, Niño Josué, Noguera Girli, Noriega Carles, Noya Amares, Núñez Noel y mi persona, Said Moy. Se entiende por colestasis cualquier trastorno en el cual está bloqueada la descarga de bilis en su trayecto desde el hígado hasta el duodeno, pudiendo ser intrahepática cuando esta ocurre en el hígado o extrahepática cuando ocurre el bloqueo en las vías biliares. Con respecto a la anatomía de las vías biliares, la vesícula biliar se define como un saco en forma de pera de 7 a 10 centímetros de largo, con capacidad promedio de 30 a 50 mililitros, pudiendo llegar hasta los 300 mililitros en caso de distensión por alguna obstrucción. Esta se localiza en una fosa en la superficie inferior del hígado. La vesícula cuenta o se divide en 4 áreas anatómicas, que son el fondo, cuello, cuerpo e infundíbulo. El fondo es el extremo ciego y redondeado que se extiende de 1 o 2 centímetros más allá del borde del hígado. El cuerpo es la parte principal de almacenamiento. El cuello, el cual se proyecta desde el cuerpo, es un área en forma de embudo que se conecta al conducto cístico. El cuello tiene una curvatura discreta cuya convexidad puede estar crecida para formar el infundíbulo o bolsa de Hartmann. La vesícula recibe irrigación de la arteria cística, que generalmente es rama de la arteria hepática derecha. El retorno venoso es a través de pequeñas venas que penetran directamente al hígado. Su inervación proviene del vago y de ramas simpáticas que pasan a través del plexo celíaco. Con respecto a los conductos biliares extrahepáticos consisten en los conductos hepáticos derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico y el colédoco. Este último penetra en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. Los dos conductos derecho e izquierdo se unen para formar un conducto hepático común, cerca de su origen en el hígado. El conducto hepático común se inserta en ángulo agudo en el conducto cístico, para formar el colédoco. Esta estructura tiene 3 porciones: el tercio superior o porción supraduodenal, el tercio medio o porción retroduodenal y el tercio inferior o porción pancreática, la cual se curva hacia atrás de la cabeza del páncreas en un surco, o si no la atraviesa y penetra en la segunda parte del duodeno. En este sitio se une frecuentemente con el conducto pancreático. El colédoco sigue su trayecto hacia abajo unos 2 centímetros dentro de la pared del duodeno, antes de abrirse en una papila de la mucosa, que es la ampolla de Vater, alrededor de 10 centímetros distales respecto al pilo. El esfínter de Oddi, que es una capa gruesa de músculo liso circular, rodea al colédoco en la ampolla de Vater. La irrigación de los conductos biliares procede de las arterias gastroduodenal y hepática derecha, con trocos principales que se extienden y se anastomosan a lo largo de la pared externa e interna del colédoco. La densidad de fibras nerviosas y ganglios aumenta cerca del esfínter de Oddi, y la inervación de estas vías biliares es la misma que la de la vesícula biliar. Mi nombre es Rofani Mujica y yo voy a continuar hablando acerca de la fisiología de la producción y la secreción de bilis. Una vez que la bilis se produce a nivel de los lobulillos hepáticos, esta va a ser segregada a través de una red compleja de canalículos, conductillos y canales biliares. Estos discurren al lado de vasos linfáticos, de ramas de la vena porta y de la arteria hepática, dentro de los espacios portales interlobulillares. Estos conductos interlobulillares confluyen en otros conductos de mayor calibre que a su vez se unen y forman lo que se conoce como el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, que a su vez también se unen y de cuya unión surge lo que se conoce como el conducto hepático común. El conducto hepático común es enlazado por el cístico, forma el colédoco que desemboca a nivel del duodeno por la ampolla de Vater. La bilis hepática es un líquido isotónico que tiene una concentración electrolítica muy parecida a la del plasma. La composición electrolítica de la bilis vesicular difiere de la bilis hepática. Esto se debe principalmente a que gran parte de los aniones inorgánicos, el cloruro y el bicarbonato, han sido eliminados por reabsorción del epitelio de la vesícula biliar. Como resultado de la reabsorción de agua, la concentración total de solutos en la bilis aumenta de 3 a 4 gramos por cada 100 mililitros en bilis hepática y de 10 a 15 gramos por cada 100 mililitros en la bilis vesicular. Los principales solutos que componen la bilis, según su porcentaje molar, son, en primer lugar, los ácidos o sales biliares en un 80%, lecitina y otros fosfolípidos en menor cantidad en un 16%, y el colesterol no esterificado que está presente en un 4%.
Otros constituyentes son la bilirrubina conjugada, las proteínas donde se incluyen la albúmina, inmunoglobulinas y metabolitos hormonales. También se encuentran electrolitos, moco e incluso fármacos y sus metabolitos. La secreción total y diaria de bilis hepática va desde 500 hasta 600 mililitros. Antes de ser excretados a través de la bilis, muchas sustancias que son captadas por el hepatocito se conjugan, mientras que otras, como los fosfolípidos, parte de los ácidos biliares primarios y parte del colesterol son sintetizados de nuevo por el hepatocito. Existen 3 mecanismos que son importantes para la regulación del flujo biliar. El primero es el transporte de los ácidos biliares desde el hepatocito hacia los canalículos. El segundo es el transporte activo de otros aniones orgánicos y el tercero es la secreción colangiocelular. Este último fenómeno es regulado por secretinas, depende de AMP cíclico y en última instancia induce la secreción de sodio y bicarbonato hacia el interior del conductillo. La secreción vectoral activa de los componentes biliares que proceden de la sangre portal y que van hacia el interior de los canalículos biliares depende principalmente de la presencia de un conjunto de transportadores polarizados que se ubican en los dominios sinusoidal y canalicular de la membrana plasmática del hepatocito. En el ser humano se han detectado 2 sistemas de transporte de sales biliares por sinusoides. El primero es el cotransportador sodio-taurocolato y el segundo son las proteínas que transportan aniones orgánicos. También se han identificado varios sistemas de transporte canalicular dependientes de ATP, que son las denominadas bombas de exportación, que son aquellas proteínas que transportan secuencias de aminoácidos y se unen a ATP. Dentro de todas estas, las más importantes son la bomba de exportación de conjugados, la bomba de exportación de múltiples fármacos, la bomba de exportación de sales biliares y la bomba de exportación de fosfolípidos. También se han identificado 2 hemitransportadores, el ABCG5-G8, que actúan en pareja y son los transportadores canaliculares para el colesterol y el pitosterol. Además de ellos también está la F1C1, que es una transferasa de aminofosfolípido, y algunos transportadores que son independientes de ATP, como la isoforma 2. En el caso de la mayor parte de estos transportadores se han descrito diversos defectos genéticos que se manifiestan principalmente por defectos en la excreción de la bilis, producción y secreción de la bilis. Los ácidos biliares conjugados, la bilirrubina conjugada, los iones y el agua van a ser secretados desde los hepatocitos hacia los canalículos biliares. Estos a su vez terminan en los conductillos biliares. En los conductillos biliares se da la secreción de bicarbonato, esto ya por acción de secretinas y por estimulación vagal, lo que va a dar como resultado que la bilis que va por los conductos biliares sea un líquido acuoso, un líquido alcalino y que será almacenado en la vesícula hasta que sea el momento apropiado para que ella sea vertida al duodeno. La circulación enterohepática de ácidos biliares consiste en un proceso de secreción y recaptación. Comienza con la secreción de ácidos biliares por el hígado para pasar al intestino, donde son absorbidos y luego continúan su camino hacia la circulación portal, de donde son extraídos por el hígado para ser secretados nuevamente en la bilis. Los ácidos biliares están restringidos a la circulación enterohepática y son secretados en la bilis como conjugados de glicina y taurina. El reservorio de ácidos biliares es fundamental para la absorción normal de grasas y la adecuada secreción de bilis. Con la circulación enterohepática de los ácidos biliares se busca conservarlos con una rigurosa regulación. Alguna alteración que suceda en la circulación enterohepática puede conllevar a una pérdida de ácidos biliares o a un desplazamiento de ellos del tracto gastrointestinal. Son almacenados en la vesícula biliar en forma de micelas, las cuales se acompañan de fosfolípidos y colesterol. Al momento de consumir algún alimento, la vesícula biliar se contrae y con ello libera las micelas hacia el intestino delgado, donde luego estos ácidos biliares deben ser reabsorbidos, ya sea por difusión pasiva no iónica a lo largo del tracto gastrointestinal o por el mecanismo dependiente de sodio en el ilion.
La combinación de estos dos tipos de reabsorciones proporciona un método eficiente para el reciclaje de ácidos biliares, ya que a diario se estima una pérdida de tan solo el 5% o menos de su cantidad total. La reabsorción por parte del intestino es muy limitada a causa de que allí el pKa de los ácidos biliares es muy bajo y por ello tienen una carga neta negativa, por lo cual no es posible realizar una reabsorción por medio de difusión pasiva no iónica, aunque hay una fracción de reabsorción de conjugado de glicina y de ácidos biliares no conjugados. A medida que los ácidos biliares atraviesan el intestino delgado van adquiriendo una carga neutra, lo cual facilita su rápida reabsorción por las células endoteliales a través de difusión pasiva. Una pequeña fracción del reservorio de ácidos biliares no se reabsorbe en el intestino delgado y de esta manera va al intestino grueso, donde sufre una transformación bacterial. Los ácidos biliares que se pierden en la materia fecal son reemplazados por unos nuevos que sintetiza el hígado. Los ácidos biliares ingresan al sistema portal venoso gracias a la absorción de las células endoteliales intestinales. Es aquí donde ciertas proteínas transportadoras se unen a los ácidos, como en el caso de la albúmina. En general, la reabsorción es una labor llevada a cabo por los hepatocitos periportales para secretarlos hacia el interior del espacio canalicular. Una pequeña parte de los ácidos biliares no son eliminados por los hepatocitos, sino que son introducidos en la circulación sistémica. Con cada ciclo surge una cantidad de ácidos biliares en forma de suero, lo cual va a los riñones, donde es filtrado y los ácidos biliares se reabsorben por el mecanismo dependiente de sodio en un alto porcentaje, y al culminar este proceso regresan al hígado. Las proteínas unidas a los ácidos biliares producen una disminución en la filtración glomerular. El tamaño en la reserva de ácidos es aproximadamente 4 gramos. Esta reserva circula a través de la circulación enterohepática casi 2 veces durante cada comida o 6 hasta 8 veces en un periodo de 24 horas. Durante el ayuno, más o menos la mitad del reservorio de los ácidos biliares es tomado y concentrado 10 veces más en la vesícula biliar, con lo que los niveles de ácidos biliares disminuyen en el intestino delgado, la vena porta, el suero y el hígado. En el estado postprandial se libera la hormona colecistoquinina y con ello la vesícula biliar vacía su contenido y los ácidos biliares secretados pasan al duodeno. Durante el periodo interdigestivo, el esfínter de Oddi se contrae y la vesícula biliar se relaja, lo que ocasiona un mayor almacenamiento de ácidos biliares secretados en la vesícula. La comunicación entre diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y con los órganos accesorios es vital para una respuesta integrada a la ingesta de alimentos. Se realiza a través de mediadores endocrinos, neurocrinos, paracrinos e inmunes que actúan a distancia o localmente del sitio de estimulación. Como podemos observar acá, tenemos una tabla con los principales reguladores neuromorales de función gastrointestinal. Todas las hormonas gastrointestinales son péptidos, pero no todos los péptidos gastrointestinales son hormonas. Las hormonas gastrointestinales se pueden agrupar en familias que muestran homología estructural y actúan por vías específicas de segundos mensajeros. El sistema nervioso endocrino regula motilidad y secreción del intestino e integra esta regulación con la información del sistema nervioso central. Nervios y neurotransmisores, estimuladores e inhibidores están implicados en la comunicación y regulación de la información. Mensajeros paracrinos e inmunes actúan localmente para modular señales endocrinas y neuroendocrinas. Las vías de comunicación en el tracto gastrointestinal son interactivas y redundantes e involucran la transferencia de señales positivas y también de señales negativas. Mi nombre es Josué Niño y continuando con lo que sería la exposición, el siguiente punto a tratar sería la clasificación de la colestasis desde el punto de vista etiológico. Esto se debe en función a lo que es la localización de la alteración del flujo biliar y estas pueden clasificarse en intrahepáticas, que pueden ser obstructivas o no obstructivas,
y extrahepática, que esta puede ser de una causa benigna o maligna. La intrahepática es aquella que resulta de la alteración hepatocelular en los canículos biliares o en los pequeños conductillos microscópicos, siendo entonces una colestasis hepatocelular y colangiocelular, mientras que la extrahepática es la originada por la alteración de los conductos biliares macroscópicos. Continuando con la colestasis intrahepática no obstructiva, tenemos que decir que la toxicidad farmacológica es una causa muy frecuente de esta patología. El uso de fármacos rutinarios como la sulfonilurea, la sulfadiazina, los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides anabolizantes, los anovulatorios y fármacos muy comunes como la amoxicilina con el ácido clavulónico y el captopril pueden causar esta alteración. Otra causa sería lo que son las hepatitis víricas agudas, especialmente las que son causadas por el virus A y E, ya que estas presentan una fase aguda con un síndrome colestásico que en general no empeora el pronóstico y puede durar hasta varios meses. Otra causa son las infecciones, especialmente las causadas por bacilos gram negativos. Pueden ocasionar colestasis funcional y ligera hipertransaminemia sin prurito. Otra causa sería la colestasis benigna recurrente del embarazo, ya que este es un trastorno autosómico dominante con una expresión variable, cursa con prurito y en ocasiones ictericia ligera. Sucede típicamente en el tercer trimestre y se resuelve en las primeras 2 semanas tras el parto. Su pronóstico es bueno, aunque se asocia con mayor riesgo de distrés fetal, parto prematuro y muerte neonatal. Con respecto a la colestasis benigna recurrente idiopática, este es un trastorno infrecuente, ya es autosómico recesivo y cursa con brotes de semanas a meses de duración. El primero de ellos sucede en la adolescencia y luego se puede precipitar por un tratamiento estrogénico. Con respecto a las causas de la colestasis intrahepática obstructiva, podemos mencionar la cirrosis biliar primaria, ya que esta produce un infiltrado inflamatorio crónico y a veces granulomatoso de los espacios porta alrededor de los conductos biliares interlobulares, lo cual causa su destrucción. Otra causa que podemos mencionar son las enfermedades granulomatosas del hígado, ya que estas suelen causar colestasis anistérica. Con respecto a su diagnóstico diferencial, las granulomatosis hepáticas incluyen distintas enfermedades. Hablando de otra causa que es la colangitis esclerosante primaria, existen pequeñas estenosis biliares que alternan con dilataciones en todo el árbol biliar. En el 50% de los casos se asocia a una enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo a una colitis ulcerosa. Hablando de lo que sería la infiltración hepática por tumores primitivos o metastásicos o por lesiones no neoplásicas como abscesos múltiples, estos provocan un síndrome colestásico por compresión de las vías biliares intrahepáticas. La ictericia franca no es frecuente en esto porque requiere una infiltración importante. Hablando del último, que sería el síndrome de Alagille, es una enfermedad autosómico dominante con penetrancia variable y se observa un número escaso de conductos biliares interlobuliares, lo que causa colestasis clínicamente evidente en los primeros meses de vida. Se asocia a una dismorfia espacial y manifestaciones congénitas, sobre todo vasculares. Para continuar con la clasificación de la colestasis de acuerdo a su etiología, tenemos que, como son numerosas y variadas las causas, se clasifican universalmente en intra y extrahepática. También pueden ser agrupadas de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico, es decir, de acuerdo al mecanismo que causa la lesión de estos conductos biliares, en el caso de la colestasis extrahepática por obstrucción de los conductos biliares, enfermedades de los conductos biliares o por compresiones extrínsecas de estos. En algunas literaturas también lo pueden conseguir agrupadas como malignas o benignas. Entre las etiologías causantes de la colestasis extrahepática por obstrucción de los conductos biliares, la más frecuente va a ser la coledocolitiasis. Sus complicaciones también son causantes de este tipo de colestasis, como el síndrome de Mirici, el cual va a estar presente en 1% de los pacientes y va a consistir en la impactación de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula o a nivel del conducto cístico, y así van a comprimir lo que es el conducto hepático común, causando la colestasis. También la presencia de cuerpos extraños o algunas infecciones parasitarias como la hidatidosis, la ascaris lumbricoide o la fasciola hepática. Entonces, todas estas son etiologías que van a causar la colestasis extrahepática por obstrucción de los conductos biliares.
Bien, entre las enfermedades de los conductos biliares vamos a encontrar las enfermedades biliares benignas, como las estenosis postquirúrgicas, que es una de las causas frecuentes de estenosis o de obstrucción biliar. Vamos a tener que su incidencia es de 0,2 a 0,35%. En las colecistectomías abiertas es mayor, o de 0,4 a 0,6%, tras las colecistectomías laparoscópicas. En las traumáticas tenemos casos como de hemofilia, que se define como la hemorragia a través de las vías biliares por la comunicación anómala que va a haber entre los vasos sanguíneos y estas vías, generalmente causados por traumatismos hepáticos, aunque también pueden ser causados por otras patologías. Este tipo de paciente va a presentar dolor, cólico biliar, ictericias obstructivas y también sangrado digestivos. Otra de las causas son la sección o ligaduras de colédoco o de los conductos hepáticos y algunas enfermedades duodenales como las úlceras pépticas, la infección de un divertículo, la enfermedad de Crohn o la enteritis eosinofílica. Todas estas pueden afectar la ampolla de Vater y así causar una obstrucción biliar. Los tumores benignos de la vía biliar extrahepática son generalmente infrecuentes y asintomáticos. En el caso ya de los tumores biliares como los colangiocarcinoma, ampuloma y carcinoma de la vesícula biliar, estos sí producen frecuentemente ictericia. En el caso de las enfermedades biliares inflamatorias, existen casos como la colangitis esclerosante primaria, donde hay una superposición entre colestasis intrahepática y extrahepática. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados pues ambos niveles, tanto los conductos biliares macroscópicos como en su trayecto intrahepático, pues, y también su trayecto extrahepático. Entonces la denominación en este caso extrahepática o colestasis extrahepática no es correcta en un sentido concreto, pues, o estricto. Esta misma colangitis esclerosante primaria, cuando es con una afectación exclusivamente extrahepática, es una causa muy poco común de la estenosis biliar. Otras causas inflamatorias tenemos la colangitis por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, papilitis y oditis estenosantes. En las etiologías que ocasionan compresión de las vías biliares, vamos a encontrar que la neoplasia más frecuente es el adenocarcinoma del páncreas. También va a estar involucrada la pancreatitis aguda, dado que el edema de la cabeza del páncreas puede comprimir estas vías biliares. En el caso de la pancreatitis crónica, el tejido cicatrizal puede englobar pues esa porción intrapancreática del colédoco, comprimiendo de esta manera. También pueden estar afectadas por pseudoquistes o por linfoadenopatías en el hilio hepático, diverticulitis yuxtapapilar del duodeno. Este tipo de colestasis se pueden presentar de un modo agudo o progresivo, pueden ser transitorias o persistentes y pueden presentarse como una obstrucción incompleta o completa con ictericia. La simple clasificación de esta en intra o extrahepática es un esquema muy importante, es un esquema práctico, dado que tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas. A su vez, esta colestasis también puede clasificarse de acuerdo a su tiempo de evolución en crónicas o en agudas. Agudas si su evolución es menor a 6 meses y crónicas si es mayor a este tiempo. También pueden ser recurrentes o no, según aparezcan en forma periódica o repetitiva. Sin embargo, la mayoría de las colestasis extrahepáticas tienden a resolverse pues tras el tratamiento quirúrgico, endoscópico o radiológico, por lo que muy rara vez son crónicas. Respecto a las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico resultante va a ser debido a, en primer lugar, la ausencia de bilis en el intestino. Al no formarse el esterco bilinógeno, este va a estar ausente en las heces fecales, las cuales van a aparecer de color blancuzco, lo que es indicación de acolia. Entonces, si no se forma el esterco bilinógeno, no se puede formar el urobilinógeno y este va a estar ausente en la orina. Entonces, hay falta de bilis en el líquido duodenal y hay defecto en la absorción de las grasas que se va a representar en forma de esteatorrea. En segundo lugar, tenemos la ingurgitación biliar. La bilis que no puede excretarse va a llenar y distender las vías biliares extra e intrahepáticas. Entonces, la distensión extrahepática va a afectar directamente a la vesícula, la cual se va a distender y se va a tornar palpable. Y ese obstáculo se va a encontrar situado por debajo de la salida del conducto cístico, que va a provocar la ingurgitación biliar y por lo tanto hepatomegalia.
En tercer lugar, tenemos el paso de los componentes biliares a la sangre. Cuando la tensión dentro del árbol biliar es suficiente para contrarrestar la secreción hepática, los hepatocitos van a dejar de verter la bilis en los conductos biliares y los componentes van a refluir a la sangre, directamente o por vía linfática, y va a aparecer la hiperbilirrubinemia, conjugada o directa en la sangre. La bilirrubina va a pasar a la orina y la va a tener intensamente de un color rojo vino, a lo que vamos a llamar coluria, y se va a manifestar la ictericia con un tinte verdoso por la biliverdina. Además de la presencia de ictericia, coluria, hipocolia o acolia, es posible observar otras manifestaciones clínicas, como en este caso tenemos el prurito. Este es un síntoma muy frecuente en la colestasis, el cual puede estar localizado fundamentalmente en la palma de las manos y en la planta de los pies, o puede ser generalizado con una intensidad variable desde mínima, que no va a interferir con las actividades normales, moderada, que va a provocar alteración del sueño, hasta grave cuando es invalidante. Cuando la colestasis se prolonga en su evolución, van a aparecer síntomas resultantes de la mala absorción de determinados nutrientes, debido a la falta de los ácidos biliares, que estos son necesarios para que se pueda producir de forma adecuada la digestión. Entonces vamos a tener esteatorrea, a la cual se le va a añadir la pérdida de peso y la insuficiente absorción de vitaminas liposolubles, como la ausencia de vitamina A, que esta se va a manifestar con ceguera nocturna o nictalopía, y la xantopsia o visión amarilla de los objetos. Respecto a la vitamina D, se va a mostrar a través de la osteomalacia, osteoporosis y fracturas patológicas. La vitamina E van a aparecer manifestaciones como de neuromielopatías, con hiporreflexia, ataxia, aunque estas son más frecuentes a nivel pediátrico. Y la vitamina K, que es posible hallar trastornos de la coagulación. Respecto a los síntomas circulatorios, vamos a tener la bradicardia de tipo sinusal, que esta va a ser atribuida a las sales biliares o a la colina, y la hipotensión arterial y síntomas nerviosos como insomnio y astenia. Aparte de las manifestaciones ya mencionadas, van a figurar unas que dependen de la causa que origina el síndrome, de manera que es posible relacionar la ictericia con una fiebre elevada acompañada de escalofríos en el caso de la colangitis. También tenemos santomas en el caso de cirrosis biliar primaria, eritema nudoso si se presentan enfermedades por micobacterias, sífilis, sarcoidosis, linfadenopatías en el caso de linfoma o sarcoidosis, dolor en el hemiabdomen superior en la enfermedad biliopancreática, vesícula biliar distendida e indolora en la obstrucción distal de la vía biliar, en este caso por procesos tumorales como podría ser el carcinoma de la cabeza de páncreas, y la palpación de la vesícula dolorosa si existe una colestasis extrahepática por probable origen litiásico, y también los signos de encefalopatía producidos por el fallo hepático. Diagnóstico. El abordaje de la colestasis parte de la historia clínica y el examen físico. Cuanto a la historia clínica, debemos interrogar los antecedentes personales de interés como tratamientos farmacológicos previos, uso de hierbas medicinales, factores de riesgo como relaciones sexuales, tatuajes, transfusiones, antecedentes de hepatitis virales, hábitos tóxicos como el consumo de alcohol o de drogas por vía intravenosa y medicamentos. También debemos indagar los precedentes familiares de colestasis, así como también los antecedentes quirúrgicos de colicistectomía. En el examen físico podemos conseguir a partir de síntomas como ictericia, coluria y acolia, ictericia indolora con o sin masa palpable en hipocondrio derecho. Esto puede sugerir una obstrucción maligna. En la cola de colitiasis puede presentarse con ictericia y dolor abdominal, y la colangitis puede presentarse con fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. En la colestasis intrahepática puede aparecer junto con prurito y fatiga. Laboratorios. El primer paso para estudiar la colestasis es la medición de la fosfatasa alcalina, la cual no es específica del hígado, sino que puede encontrarse en los huesos, el riñón, la placenta y en los glóbulos blancos. La fosfatasa alcalina puede elevarse antes de la aparición de la ictericia en procesos intra- y extrahepáticos, que afectan la función excretora del hígado. Un gran ascenso de la fosfatasa alcalina mayor a 8 veces el valor normal sugiere infiltración hepática difusa o lesiones ocupantes de espacio en el parénquima. En cuanto a las transaminasas, esta puede variar dependiendo de la causa. Pueden estar normales, ligeramente aumentadas o muy aumentadas, como es en el caso de la colestasis aguda por enclavamiento de un cálculo en el colédoco, aunque de forma transitoria con la disminución marcada entre las 24 a 48 horas. Bilirrubina.
Se produce un ascenso de la bilirrubina total, pero por el incremento de la fracción conjugada. Esta elevación es variable y puede ausentarse. La gamma-glutamiltransferasa se eleva en enfermedades hepatobiliares en forma paralela a la fosfatasa alcalina, superando el triple de los valores normales, pero es de mayor sensibilidad que esta. Colesterol puede aumentar por la obstrucción biliar que lo retiene y refluye a la sangre. El tiempo de protrombina se prolonga tanto en las colestasis intrahepáticas por hepatitis debido a deficiencia de síntesis como en las obstrucciones por deficiencia de absorción de la vitamina K. También deben sacarse las serologías virales a fin de excluir el diagnóstico de hepatitis de etiología infecciosa. En las etiologías autoinmunes deben descartarse por medio de la medición de los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, los ASMA, que son los anticuerpos antimúsculo liso, los AMA, que son los anticuerpos antimitocondriales, los ANCA, que son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, de fracción perinuclear y los niveles de inmunoglobulina G y M. El hemograma puede mostrar anemia en procesos de origen tumoral y leucocitosis en los infecciosos, con aumento de polimorfonucleares y neutrófilos en las infecciones bacterianas o eosinofilia en las parasitarias. En cuanto a la amilasa, puede producirse aumento en los procesos de origen pancreático, como pancreatitis agudas y crónicas, así como CA de páncreas. La colestasis disociada se refiere a los hallazgos de una elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa sin elevación significativa de la bilirrubina. Según la variación de las enzimas de colestasis, se reconocen dos modelos a saber. Primero, la colestasis extrahepática. ¿Cuándo ocurre? Cuando la fosfatasa alcalina está aumentada 3 veces por encima de lo normal, mientras que las transaminasas están aumentadas menor a 5 veces por encima de lo normal. En cuanto a la colestasis intrahepática, la fosfatasa alcalina está elevada menor a 3 veces por encima de lo normal, mientras que las transaminasas están aumentadas mayor a 5 veces por encima de los valores normales. Imágenes. Nos permiten orientar la colestasis de origen intrahepático o extrahepático. La ultrasonografía abdominal es fundamental para excluir la presencia de una obstrucción biliar extrahepática. Otros estudios como la tomografía de abdomen, aunque esta no delinea de forma adecuada la vía biliar, también está la colangioresonancia magnética y la ultrasonografía endoscópica o econdoscopía. También permite una caracterización de la vía biliar intrahepática. En cuanto a la ecosonografía, es el método de imagen menos invasivo, más rápido y de menor costo. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también contribuye a la instrumentación de la vía biliar, a la extracción de los cálculos en ella y a la toma de biopsia ante la sospecha de lesiones neoplásicas de los conductos. En el tratamiento, comenzamos con la litiasis. Este tiene un tratamiento médico y uno quirúrgico. El médico consiste en la disolución de los cálculos a través de la administración de ácido ursodeoxílico de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Este va a disminuir la saturación del colesterol de la bilis y va a causar dispersión del colesterol de los cálculos ya formados. Para que se indique este tratamiento se deben tener en cuenta que la vesícula debe ser funcional, los cálculos radiotransparentes y de un diámetro menor a 10 milímetros. Según estudios, se ha comprobado que este tratamiento alrededor de 6 meses a 2 años ha causado una disolución completa en el 50% de los pacientes. Y la mayor tasa de éxito, un 70%, se obtiene en pacientes que tienen cálculos menores a 5 milímetros. El tratamiento quirúrgico va a ser la colecistectomía laparoscópica. Esta es de elección ya que es mínimamente invasiva y se puede extirpar la vesícula y su contenido litiásico. Esta va a estar indicada en pacientes con sintomatología con frecuencia e intensidad limitante, pacientes que tengan una complicación previa como una pancreatitis o fístula, en pacientes que tengan una enfermedad de base que lo pueda exponer a un riesgo de complicación y a pacientes con cálculos mayores a 3 centímetros. En el tratamiento de la colecistitis aguda va a ser la colecistectomía laparoscópica. Esta se debe realizar en las primeras 72 horas, pero antes se debe hospitalizar al paciente, estabilizar, evitar la ingesta oral, colocar sonda nasogástrica bajo aspiración, iniciar la fluidoterapia para corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos
y comenzar con los AINES o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Según la literatura, también se debe administrar los antibióticos, aunque no se haya producido aún la sobreinfección bacteriana de la bilis. Se usa habitualmente cefalosporinas como cefazolina, cefoxitina o ceftriaxona, fluoroquinolonas como la ciprofloxacina o la levofloxacina, y también se usa metronidazol para anaerobios. También se puede usar como última opción los carbapenémicos como imipenem o meropenem. Sin embargo, sabemos que se debe tener cuidado con estos antibióticos, ya que son de amplio espectro y pueden generar resistencia. El tratamiento en la coledocolitiasis es de igual forma la colicistectomía laparoscópica, con la cual se va a extraer la vesícula y los cálculos. También se usa la RCP preoperatoria, que ha disminuido la incidencia de las alteraciones o complicaciones del árbol biliar y el drenaje por medio de un tubo T de las vías biliares.